Padre bendito, por esta misericordia, Señor, por esa voluntad, Señor, que has tenido con nosotros, Padre, para poder estar, Señor, aquí en este discipulado, poder hablar de ti, Señor, poder escuchar tu voz, que tú nos instruyas, que tú nos hables esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que tú nos hables esta tarde, que tú tomes control, Señor, sobre esta reunión, Padre bendito, que limpie los ambientes en el nombre de Jesús. Entonces, clamamos, Señor, que venga esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermana Glenda, Griselda, hermana Griselda, allá se está colocando. Dios le bendiga, mi amada. Ahí está la nieta, ¿eh? Hermana, que Dios le bendiga. Buenas tardes. Nos gozamos de verla. Póneme la cosa. Ya se cortó. Ahí está. Solo le dan a Griselda, ¿no? Los 5 ministerios. Sí, no sé. Ya se desconectó. Glenda. Abandonó las reuniones. Ahora bien, hay los 5 ministerios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Dios. Bien, hermanos, buenas tardes. Esa tarde vamos a hablar de los 5 ministerios. Ese es el tema número 10 de la escuela de doctrina. Dice en la palabra de Dios, dice, si quiere busquemos 1 Corintios 2, 4 al 6. 1 Corintios 2, 4 al 6. Dice la palabra, y mi palabra y mi predicación no se basarán en la elocuencia persuasiva de la sabiduría, sino en la demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, Colosenses. Hermana Silvia. Es Primera de Colosenses. Primera de Colosenses. Esa me refleja. Ahí está. Colosenses. Después de Tesalonicenses. Colosenses 2, 4. Miremos primera de Colosenses 2, 4. Dos, 4 al 6. Digo esto para que nadie os engañe con razonamientos falsos, pues aunque corporalmente me hallo ausente en espíritu, me encuentro en vuestra compañía, complaciéndome al ver la disposición inquebrantable de vuestra fe en Cristo, ya que habéis aceptado a Jesucristo el Señor, vivir como Él quiere. Hasta ahí va, 2,
2, 4 al 6, ¿o no? Sí, mi amor, del Sí, 2 al 4 al 6. Ahí hasta estamos. el 6. ¿Verdad? O sea que nosotros dice, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, los 5 ministerios estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu de Dios es el mismo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios de que Dios dejó diversidad de ministerios también. Constituyó, dice una Biblia, ¿va? Constituyó ministerios para la edificación del pueblo de Dios. O sea, en este tiempo, como diría alguien, me dijo alguien a mí que en este tiempo ya no hay apóstoles. Pero yo le decía entonces, ¿quién lo está edificando? ¿Va? Porque si no hay apóstoles, es porque no reconocen la mano de Dios, no reconocen los 5 ministerios. Entonces, como dice ahí, dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si no reconoce un ministerio, una mano sin un dedo hace falta. Imagínese que usted agarra un vaso y bueno, más adelante vamos a hacer una modificación aquí de cómo impartir el tema, porque le vamos a ahora mi esposa les va a impartir el tema. Yo solo estoy dando la introducción. Entonces ella va a impartir el tema de los 5 ministerios, ¿verdad? Entonces, pero imagínense, yo le decía que este dedo es del apóstol, pero imagínense si yo no tengo este dedo, no puedo agarrar bien el vaso, se me cae. Entonces así poniéndolo en buen chapín, si no está el apostólico, hay desequilibrio. Y el apóstol es el que cubre. Por eso es que cuando está así, cubre a los otros ministerios. Pero más adelante vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces yo solo quiero dejarles a mi esposa cualquier duda, pues ya saben ustedes si podemos hacer eso más dinámico. Si ahorita tienen alguna duda, si ella las puede aclarar de una vez, pues solo levantan su mano así y entonces yo le digo a ella que les diga, ¿verdad? Entonces yo me voy a hacer a un lado porque aquí tenemos el cartelón para Si que se ella... mira. Si se mira. ¿Sí miran el cartelón, hermanos? No sé si se mira. ¿Sí lo miran bien? ¡Aló, mis amadas! No Si quieren miran hablar, ustedes este cartel que está aquí puesto atrás de mí. No se miran las letras, pero yo se las voy a ir explicando. ¿Amén? Ahí. Ahí sí se mira Bajémoslo, mejor. bajémoslo. Por la cámara. Ahí sí se mira. Una mano. Ok. Ya vieron mi manita. Nosotros sabemos, como ya todas leímos el tema, ¿verdad? Entonces ya tenemos conocimiento de lo que habla el tema de los ministerios. Sabemos que los 5 ministerios representan la mano de Dios, pero la mano de Dios no cubre así. La mano de Dios cubre así. Entonces todos tienen el mismo nivel, por eso se llama ministerios primarios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, ellos todos son ministros primarios, porque cubre la mano así. Amén.
en esta manita yo les quiero poner que sabemos que el dedo gordito es el apostólico. Como bien les decía a mi esposo, la razón es porque él viene y es el único dedo que puede tocar a los otros 4 ministerios. El apostólico tiene de la misma unción para llegar a ser un apóstol, no es nada más de decir, aquí está y qué bonito soy. El Espíritu Santo le ha regalado los otros dones a la persona que el Señor constituye como un apóstol, porque estos son del Espíritu Santo, amén. Tenemos en este dedito, el dedito acusador, les digo yo a los niños. Ahí tenemos a los profetas. ¿Pero por qué este? El profeta señala, el profeta ve, el profeta indica. Por eso es este dedo. Porque él va a indicar, él va a señalar, él va a decir qué es lo que el Señor quiere que se haga en este ministerio. Amén. El evangelista, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero déjenme sentirme feliz poniendo mis deditos. El evangelista es el que sobresale de toda la mano, porque es el que lleva la palabra. Él sale a otros lugares a llevar la palabra del Señor. Por eso es el único que sobresale de la mano. Amén. Este dedito es el pastoral. En este dedo, ¿por qué pastor? Porque el pastor va a unir, el pastor va a levantar la oración, el pastor va a presentar. Por eso es que cuando nosotros nos casamos, nos ponen el anillo, y el que nos pone el anillo o que bendice el anillo es el pastor. ¿Por qué? Porque él está presentando la unión que tenemos nosotros con el Padre. Amén. El más pequeñito es el maestro. El maestro lo que hace es, porque este pequeño, yo me recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeñitos yo me dejaba esta uña larga, porque esta uña a mí me servía para sacarles el cerumen a los patojos de los oídos. Entonces el maestro eso es lo que hace. Él viene y destapa el oído. Él destapa el oído. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la palabra más fácilmente del Señor. Amén. Si se dan cuenta, aquí hay otros carteles. Aquí sabemos también que los 5 ministerios se pueden representar en 5 aves. ¿Sí? El águila va a representar el apostólico. ¿Por qué? Porque es el que vuela a lo alto. El apóstol es el que vuela en lo alto y él ve desde lejos, él ve desde arriba. Cuando hay algún peligro, cuando hay alguna serpiente, la serpiente no puede subir hasta la altura que sube el águila. Vemos que el profético es la gallina. ¿Por qué? Porque la gallina bajo sus alas va a cuidar que no vengan a hacer daño. Entonces él va a proteger con sus alas. Por eso dice es una gallina, porque junta al pueblo para advertirle las acechanzas del enemigo o para decirles qué es lo que el Señor quiere dar a la palabra de él y decir, miren, el Señor habló esto, pero viene y lo reúne. Amén. Luego está la paloma, que es el evangelista. ¿Por qué es la paloma el evangelista? El evangelista lo relaciona la palabra del Señor con la paloma, porque ella sale, si se dan cuenta, cuando fue lo del arca, Noé envió primero un cuervo, pero el cuervo ya no regresó. Mientras que cuando enviaron la palomita, la paloma regresó, ¿verdad? Entonces, por eso es que el evangelista lo representa como una paloma. Porque la paloma representa al que sale, al que va a entregar la palabra del Señor. Luego está el halcón. El halcón es un maestro. ¿Por qué? Porque el maestro
si ustedes se dan cuenta, el apóstol tiene el don magisterial, y él levanta, el halcón va a levantar, el halcón de lejos va a ver lo más pequeño que se puede encontrar, el halcón lo va a ver. Entonces viene el maestro y levanta las palabras, guiado siempre por el Espíritu Santo. Viene él y va a ver lo que a simple vista nosotros probablemente no podamos ver de la palabra de Dios. La cigüeña, el pastoral. Dice que la cigüeña representa al pastoral porque la cigüeña protege, la cigüeña cuando no tiene, dice, los bebés no tienen que comer, él mismo se pica y les puede entregar esa comida. Entonces la cigüeña cuida, la cigüeña protege a los bebecitos, a sus ovejitas, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, los pastores, ese es su objetivo, el cuidar a las ovejitas, el ver que no se salgan del redil. Entonces igual en la cigüeña va cuidando, la cigüeña va protegiendo a los más pequeños. Ya. Si nosotros nos damos cuenta, aquí hay dos, no sé cómo vamos, si tienen alguna pregunta me levantan la manita y con gusto. Hasta aquí hemos visto por qué es la mano del Señor y por qué lo relacionamos con animales, con aves, ¿sí? Pero también hay otros significados de los 5 ministerios. Si nosotros nos podemos dar cuenta, aquí, ¿sí se mira? ¿Sí? ¿Sí lo logran ver? Sí, amén. Si se dan cuenta, esta es una vasija. Y los 5 ministerios son una vasija. En esta vasija va a contener la leche que representa el pastor, porque es el que va a dar el alimento a las ovejitas recién nacidas. Les va a dar el alimento a las pequeñitas, a las que acaban de congregarse, a las que acaban de aceptar, a las que necesitan esa guianza. Lo podemos echar en este recipiente para conservar la leche. El apóstol es el vino, que también lo podemos usar en esta vasija y podemos tener el vino. Sabemos que el vino representa la sangre de Cristo y el gozo. Esa es la representación del vino. Y también lo podemos usar en una vasija. El maestro se puede guardar también porque es agua, es la representación de la agua. Y también se puede poner o introducir en la vasija. El profeta lo representa la miel, que de igual manera nosotros lo podemos poner en la vasija. La miel. Sabemos que la miel representa la revelación del Espíritu Santo. Amén. El maestro, el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es la palabra y el maestro la transforma en vino. Entonces, en esa frase de la Biblia que dice que el Señor convirtió en las bodas de Canaán el agua en vino, ahí estaba él mostrando que él era el maestro, porque él iba a enseñar, él iba a transformar la palabra en el vino. Amén. Evangelista es el aceite. En la palabra del Señor, como ya leímos nosotros el tema y nosotros sabemos que en el tema están las citas bíblicas, el evangelista es el aceite. ¿Por qué? Porque el evangelista va a sanar. El aceite representa la sanidad, la unción. Ellos nos van a ungir. Dice que en el tiempo antiguo decía que a los sacerdotes los enviaban a ungir con aceite a los que estaban enfermos. Entonces, esa es la misión del evangelista. El evangelista va a ir a predicar la palabra del Señor, pero también le derrama el Señor el aceite en él para que él pueda sanar. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas o callan para siempre? Aquí nosotros... Amén, amén. Amén. ¿Alguna duda, mi amor?
Hermana Iliana, no te miro. Hermana. Así, hermana Silvia. No me escucho, estoy escuchando bien. Pero... Ah, va, amén. Sí. Hermana Silvita. Hermana Lilia, cuando, por ejemplo, cuando fue niña, ahí me quedé cuando hasta que se me cortó la señal. Ajá. Entonces me quedé en cigüeña, pero de ahí me imagino que habló del águila, del halcón y de la paloma, pero no sé si lo único es la representación de ellos, porque ahorita lo de la cigüeña sí lo logré escuchar. Amén. Ay. Otra vez. Amén, amén. Hey. Se cayó, amén. Una representación animal, ¿verdad? Que Ok. es el águila, el halcón. El águila, conocemos, yo creo que el águila lo manejamos muy bien porque tenemos al apóstol en nuestra casa, ¿verdad? Y sabemos que el águila es el apostólico porque él ve de lejos, él ve todo, él controla en los aires, todo lo controla él en los aires, amén. La gallina es el profético, ¿por qué? Porque el profeta lo que hace es reunir al pueblo. El profeta va a reunir al pueblo para darles el mensaje de Dios y los va a guardar bajo sus alas, los va a proteger, porque los va a advertir de lo que pueda suceder o de lo que el Señor quiera dar de palabra. Amén. La paloma es el evangelista. ¿Por qué? Porque representa al evangelista. El evangelista, si nosotros nos damos cuenta, en el tiempo de Noé, enviaron a un cuervo para ver si había tierra, pero el cuervo ya no regresó. Mientras que cuando enviaron al evangelista o a la palomita, él regresó ¿con qué? ¿Con qué traía en el pico? Con la noticia. La hoja de olivo. Traía la hoja de olivo, que representa el aceite. Amén. Bueno, luego está el halcón, que es el maestro. El maestro, el halcón lo que hace es que él mira su presa de lejos. Él mira lo que va a cazar, tiene un ojo. Por eso dicen, usted tiene un ojo de halcón. Cuando a uno se le cae una hoja en un pajar y ahí está, mire, a la par de usted tiene un ojo de halcón, le dicen a uno, ¿va? Entonces, el maestro lo representa el halcón porque él va a ver. Porque él va a ver la palabra del Señor, lo que está abajo de la simple vista de la palabra del Señor. El halcón va a ver más allá de lo que está escrito y es lo que le va a transmitir al pueblo. Perdón, es que el aire me va a botar todo aquí. Entonces, estamos con el halcón. La cigüeña representa al pastor. ¿Por qué la cigüeña? ¿Y qué tiene que ver una cigüeña con el pastor, no? Si diría uno, puchica, ¿cómo así? De París trajeron a los niños. La cigüeña representa al pastor porque la cigüeña, cuando no tiene cómo alimentar a sus crías, da de él mismo, ella se pica y ella le entrega la comida. Entonces viene el pastor y él va a cuidar con amor. Él prefiere morir él a que mueran sus ovejas. Por eso es que Jesús es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Amén. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ahí estamos, ya estoy. Ahí vamos en el camino. Nosotros estamos, bueno, como todos somos solo creo que el hermano Víctor ya se nos está agregando para Ebenezer, pero yo creo que todas relacionamos muy bien este tema, porque es lo que nos han enseñado de que estábamos en Corderitos, el de los 5 ministerios. Entonces, también sabemos, a mí el Señor por lo regular me dio el rema
de tener los 5 ministerios en mi casa. ¿Cómo? En símbolos elementales, de los elementos. Entonces, yo lo tengo así, lo único que tenía la leche en pero me lo botaron y me lo quebraron, entonces ahora lo tengo en este chiquitín. Entonces viene el Señor y nos dice, la leche representa la palabra del Señor, que es, como le repito, es el pastor, porque el pastor le va a dar la lechita a las ovejitas. No le podemos dar a una ovejita recién nacida un pedazo de carne. No le podemos hablar a una ovejita recién nacida. No le podemos hablar de escatología porque la vamos a asustar. No le podemos hablar a una ovejita recién nacida, recién convertida. No le podemos hablar de la semana 70 de Daniel, porque entonces no va a entender. Es como a un niño. A un niño no le podemos dar, si acaba de nacer, así como Silvia, que el nene ya come. Pero cuando recién nació el nene, ella no le iba a dar un pedazo de pollo campero, en lugar de darle su pechito o su lechita. Le tenía que dar la comida adecuada. Por eso es que el pastor va a tener el cuidado de procesar la leche, que es la palabra del Señor, y poderla dar dependiendo de la estatura en que esté esa ovejita, ¿verdad? Si ya la ovejita ya come papilla, entonces el pastor le va a empezar a dar esa papilla. Ya cuando ya tenga los dientes de león, de plano le va a dar su rochollón, ¿va? Pero mientras tanto, el pastor va a irla llevando a comer sanamente para no indigestarla ni confundirla. Amén. El aceite, nosotros ya vimos que el aceite nos sirve para ungir, para sanidad, para unción. Él representa al Espíritu Santo también. Cuando el Espíritu Santo nos unge como reyes y sacerdotes, el Espíritu Santo a nosotros ya nos ha ungido, porque Él dice en su palabra, Él unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice, ¿verdad? Entonces Él dice, unge mi cabeza con aceite. Entonces viene el Señor a ungirnos, pero también cuando nos nombra Él reyes y sacerdotes, nos unge con el aceite. Y cuando estamos enfermos, también Él dijo, unjan a los enfermos con aceite para que sanen. Entonces también representa al evangelista por lo mismo. Amén. La miel, tan rica la miel, ¿verdad? A mí me gusta mucho. La miel representa también del Espíritu Santo. Recordémonos que todos los ministerios son dados por el mismo Espíritu. La miel representa al profético. ¿Por qué? Porque el profeta va a endulzar las palabras para poder decir. Porque hay veces que el Señor manda palabra dura para alguien. Entonces viene el profeta y endulza esa palabra para darla, porque si no la podemos matar. Así como Pedro, el Pedro le dejó ir el machete al fulano aquel y le voló la oreja, ¿verdad? Entonces el profeta tiene que tener cuidado de cómo va a entregar la palabra y tiene que tener una revelación, y el Señor le dirá si tiene que endulzarlo así o darla como Él ha dado, como Él la dio, como el Padre la dio, porque el Señor sabe hasta dónde va a aguantar la persona que le está enviando el mensaje. Y representa la revelación. La miel es la revelación del Espíritu Santo, no solamente a través de sueño, de profecía, sino a través de la palabra del Señor. También la miel representa para que el Señor endulce o nos haga entender o nos revele lo que está escrito en la profecía más segura, que es la palabra del Señor. El vino, como les decía, el vino representa la sangre del Cordero. Representa el gozo que el Señor nos da, porque el Señor no fue enojado a la cruz del Calvario. El Señor no iba renegando de la muerte tan dura que Él estaba pasando. Él iba
con gozo y paz, porque él sabía que era para la salvación de muchos, el sacrificio que él estaba haciendo. Él a la hora de que el Padre le presentó el plan, él lo aceptó con ese gozo, porque él dijo, bueno, voy a rescatar, voy a pagar ese precio por mis hermanos, por eso él es nuestro hermano mayor. Entonces, este representa al apóstol, al apostólico, y el agua representa al maestro. ¿Por qué? Porque el agua lava, el agua limpia, el agua purifica, el agua sacia. El agua a nosotros, el agua nos va a limpiar, y si tenemos sed, nos va a quitar la sed el agua. Por eso el maestro con la palabra, cuando dice que le explicaron a Nicodemo la palabra, cuando él se iba a bautizar, él dijo, ¿qué me impide para que yo pueda ser bautizado? Si ahí hay agua, no me impide nada. Entonces el agua lo representa el ministerio magistral. Amén. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿O algo que quieran, alguna aportación que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, ya mi esposa les explicó todo lo concerniente a lo que es los 5 ministerios. Ahora les voy a explicar yo qué función hacen los 5 ministerios. Digamos, el apostólico, dice, el apóstol es el que establece doctrina, el que sienta la doctrina, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él, como dice, se mantiene en las alturas donde Dios le revela la palabra de Dios, ¿verdad? Dios le revela qué es lo que tiene que darnos. O sea, por eso es que dice ahí de que nosotros tenemos que tener, o sea, Él nos da la palabra dabar, es la palabra apostólica, la dabar es la que nos instruye, ¿verdad? Entonces dice, establece doctrina. El apóstol establece la sana doctrina como fundamento. O sea, por eso es que dice que el único que establece doctrina es el apóstol, ¿verdad? Entonces no hay apóstolas, pues, ¿verdad? O sea, por eso, pero bueno, eso no viene al tema, pero como dijo el apóstol, todo por los mismos 20 pesos, ¿verdad? Pero aquí miramos cómo él establece la doctrina. Dice que también él cubre, ¿verdad? Él cubre digamos, él, por eso es que es importante la cobertura apostólica, porque él es el que primero está en la batalla. O sea, nosotros tal vez de repente no miramos cuáles las batallas espirituales que están allá afuera, pero que los espíritus sí reconocen cuando alguien está cubierto. ¿Por qué? ¿Qué le dijo David al gigante? Incircunciso, le dijo, ¿va? Que no tiene cobertura, le dijo, ¿va? O sea, en el ámbito espiritual es necesaria una cobertura, ¿va? Para que nosotros nos sintamos seguros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esa confianza y como les decía yo antes, todo es por fe, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en los servicios, teníamos ahí sí que como decía el pastor Abraham de la Cruz, decía él, están capacitados, decía, para ir a orar y extender cobertura, pero a nombre del Señor Jesús y por medio de la espada del apóstol Sergio Enrique, ¿va?
O sea, no es por nosotros, sino que nosotros solo éramos representantes apostólicos, ¿va? O sea, nosotros íbamos, orábamos y ya el Señor hacía la obra, ¿no? Entonces, la cobertura es muy importante. Dice que cuando Jesús le dijo al centurión, ¿va?, que iba a ir, y el centurión dijo: no soy digno que entres en mi casa. Pero no porque tal vez tenía pecado, no porque tal vez no estaba sucia su casa, no, sino que en esa ocasión dice que cuando alguien entraba a una casa, el que entraba estaba bajo la cobertura del dueño de la casa. Pero él se sintió indigno, dice. ¿Por qué? Porque miraba mayor al Señor, va. Porque miraba que el Señor era, y pues sigue siendo mayor que uno, va. Entonces el centurión dijo: no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará, ¿va? Entonces nosotros así tenemos que ser, ¿va? O sea, bueno, nosotros pues, ¿quién no quisiera al Señor en su casa? Y hay que invitarlo porque el Señor es el único que tiene que estar aquí en cada casa, ¿va? Pero Él es el que cubre, ¿va? Dice: es importante estar bajo cobertura apostólica para que la casa no sea desierta. O sea, digamos, cuando alguien recibe cobertura, las potestades, como les digo yo, se fijan, ¿va? Se dan cuenta y ya no atacan. ¿Por qué? Porque estamos bajo una cobertura, estamos bajo un techo. Entonces, dice, por eso es que decía el apóstol la vez pasada, no hay nada oculto debajo del sol, ¿va? Pero, ¿y si estamos bajo cobertura? ¿Va? O sea, nosotros estamos bajo una cobertura apostólica y estamos ocultos. ¿Ocultos para quién? Para las tinieblas, ¿va? O sea, no estamos vistos para las tinieblas, sino que vistos para el Señor, para el Rey de Reyes, ¿va? Entonces, otra de las funciones es enviar. Dice: así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviaron a sus mensajeros con comisiones específicas, así el apóstol tiene la facultad de enviar, guiado por el Espíritu Santo, a ministros para realizar funciones ministeriales, ¿va? Ahí miren, gracias a Dios, pues, yo he sido enviado cuando se podía salir, pues. Hemos sido enviados a varios departamentos de aquí de Guatemala y fuera también, ¿va? Pero recibíamos, y miren, gracias a Dios, el trato que nos daban cuando íbamos en representación apostólica era magnífico, y gracias a Dios, pues, por la sujeción, Dios nos utilizaba, ¿va? Para bendecir al pueblo donde íbamos, ¿va? Pero yo, eso de enviar, el apóstol es el que envía, ¿va? Porque yo no sé si hay gente aquí que yo miro que ellos, como dicen, van por sus propias pistolas, ¿va? Lo invitan por aquí, lo invitan por allá y ellos no piden permiso. No, nosotros, dice, tenemos que pedir permiso porque pertenecemos a una casa, pertenecemos a una cobertura, ¿va? Si no, nos va a pasar lo que aquellos que cuando fueron a echar demonios y todo, y no echaron demonios, sino que los demonios los echaron a ellos, ¿va? Y salieron desnudos, dice ahí la palabra de Dios. Entonces nosotros no esperemos eso, pues, ¿va? O sea, si nosotros vamos bajo esa cobertura, el apóstol nos ha enviado, ¿va? Vamos a ganar batallas, vamos a... Miren, yo no le es echarle salsa a los... Pero
pero miraban los milagros en las regiones donde íbamos, miraban los proezas donde el Señor nos enviaba, ¿va? Y así, miren, y como dice la palabra del Señor, ¿va? Y mayores cosas harán en mi nombre, dice, ¿va? Entonces nosotros podemos ir bajo cobertura, ser enviados por el Señor, por el apóstol, ¿va? Y haremos proezas, haremos milagros, donde quiera que. Esas son las funciones así apostólicas, ¿va? Ahora las funciones del ministerio profético, dice, la palabra profeta es el Nuevo Testamento, se traduce del griego profetes, que significa uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje, ¿verdad? O sea que el profeta es el que le dice la verdad a uno, el que le... Miren, yo no sé si ustedes conocieron al profeta Cano, ¿verdad? Pero Cano le pasaba el escáner a cualquiera. Sí. Cano era mis respetos con él. Yo estuve en una obra y miren, excelente siervo, ¿va? Pero también él era un gran profeta, ¿va? Era un siervo que se dejaba usar y no tenía pelos en la lengua para decirle a toda la gente lo que tenía que decir, ¿va? Pero mis respetos para él, era un gran profeta del Señor, pero gracias a Dios pues ahora ya está gozando de la presencia de Dios, ¿va? Dice que también existe el término griego proetesis, que significa profetizar, es decir, una mujer a quien se revela eventos futuros o cosas escondidas a través de inspiración. O sea que un profeta o una profeta puede profetizar, pero bajo cobertura, bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea que Dios no, como decía el apóstol un día, no pase feliz Navidad. Así dice el Señor, pase feliz Navidad y próspero año nuevo, pero después se dio cuenta y son los deseos de doña Chonita, dijo el apóstol. Entonces no, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo nos utilice para llevar la palabra, ¿va? Yo no sé si usted ha recibido alguna profecía que todavía ya se le cumplió o no se le ha cumplido, pero hay que esperar, hay que ser diligente uno y paciente para poder esperar, porque si no, ¿dónde dejamos el pastor el que entró Zacarías? ¿Va? Mire, Zacarías ya hasta se le había olvidado que iba a tener un hijo, que pidió un hijo, y ahí el ángel le dijo que el Señor se había acordado de la promesa que le había dejado, ¿va? Que iba a tener su hijo, ¿va? Entonces, tal vez nosotros nos han dado palabra de Dios, tal vez nos han dicho que usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, o yo te voy a hacer, pero se está terminando el tiempo, dice uno, ¿va? Ya ahorita estaba leyendo aquí en una noticia que en 2021 iba a ser el final que ya íbamos a ser arrebatados, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Va? Es cierto, Dios dice que puede hacer lo que en 10 años no ha hecho, usted lo puede hacer en una hora o en un día, ¿va? Pero ¿cómo estamos con el Señor? ¿Va? Nos hemos preparado, nos hemos guardado, nos hemos santificado para el Señor, ¿va?
esas son cosas que uno tiene que ver, porque no es nomás de estar jugando en el tiempo. Ya ahorita ya no es tiempo de estar jugando. Ahorita ya es tiempo de seguir preparándonos y de preparar a la amada. Pero también usted tiene que tener que poner de su parte y porque como dice ahí, el pastor o el evangelista, el apóstol, no puede estarlo guiando, o sea, no puede estarlo controlando a cada rato, sino que es de uno el deseo de poder prepararse, de poder estar a la altura y decir, bueno, Señor, como dijo Pablo, ¿va? He recorrido el camino, he ganado la batalla, ahora solo me queda la gloria del Señor. ¿Va? O sea, nosotros tenemos que tener ese deseo, hermanos, para poder ser arrebatados y todavía dar más, porque digamos, dice ahí que todos vamos a ser arrebatados. Pero allá en el tribunal de Cristo va a ser el juicio, y cuando no nos hallen, como dice ahí la palabra de Dios, no se halló falto, nos van a pesar, pero si no dimos la talla, nos van a regresar a lavar nuestras vestiduras. ¿Va? Pero miren, la verdad es que no les aconsejo que vengan a lavar sus vestiduras. Mejor aquí, hay oportunidades aquí todavía, que no se ha terminado el periodo de la gracia para lavar nuestras vestiduras, ¿verdad? Entonces, sigamos en la batalla. Yo sé que no es el tema, pero por algo me está poniendo esto el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con las funciones. La función del profeta dice hablar de parte de Dios. Dios utiliza cualquier medio para hablar a su pueblo, sin embargo, envía mensajes por medio de los profetas anunciando su consejo. El profeta debe mantener sus sentidos espirituales sensibles a la voz de Dios. O sea, miren, dice la palabra de Dios de que va a haber alguien que nos va a decir, como dice la palabra de Dios, que no sabemos el día ni la hora en que vayamos a ser arrebatados, pero dice que sí vamos a saber el día y la hora, y por eso es que el ministerio profético es el que le va a decir al apóstol, y el apóstol nos va a decir a nosotros cuándo es el día y la hora. Amén. Por eso lo vamos a saber, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, imagínense, o sea, por eso es que tenemos que estar cubiertos con los 5 ministerios. Le decía yo, dice la función de un profeta, dice, es proteger. Dice, el profeta se identifica con las características de las alas de la gallina, como decía mi esposa. ¿Pero por qué? Porque protege, ¿va? Yo no sé si usted ha visto una cría de una gallina con sus pollitos. Los pollitos están debajo de la gallina y ella no se mira ni un pollito, pero cuando se levanta, ahí están. Y no son 2 ni 3, un montón, tal vez una docena o más, ¿va? Ahí están abajo. Entonces, por eso es que el profeta es el que protege, ¿va? Entonces ahora miremos las funciones del evangelista. Dice alas de paloma. Evangelista se traduce del griego evangeliste y significa mensajero de lo bueno, proclama las gratas nuevas, ¿va? O sea, el evangelista es el que va a las plazas y a los parques y a proclamar el evangelio. Y de hecho, miren, nosotros tenemos esa gran función, esa gran comisión, como dice la palabra de Dios, de ir y predicar el evangelio a toda carne, ¿va? Yo no sé, miren,
tal vez uno se chivea a hablarle a alguien, pero usted tal vez de repente no me dejará mentir de que tal vez ya cuando tiene confianza uno y empieza a hablar con algún familiar o con algún amigo o amiga y le habla del Señor, ahí está haciendo evangelismo, ¿va? No hay necesidad de subirse, bueno, ahora no hay, pero cuando hay buses se sube uno, ¿va? Miren, a nosotros cuando estábamos en Obreros, nos llevaban al parque, nos llevaban a la Sexta Avenida, ahí a hablarle a la gente extraña y todo. ¿Para qué? Para perder el miedo y para poder evangelizar. Y miren, hay mucha gente necesitada. Usted mira ahí a la gente que anda comprando, que anda viendo, que anda gastando lo que tal vez no tiene, pero no sabe cómo está en su corazón, no sabe cómo está la relación con Dios. Yo me topaba con mucha gente que decía, yo era cristiano, y yo no sé por qué ahora, y miren, vuelven a su reinicio y todo con amores con el Señor, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos esa gran comisión de ser un evangelista. No hay necesidad de tener un ministerio de evangelista, porque el Señor dejó esa gran comisión para todos nosotros, de ser un evangelista, ¿va? De transmitir la palabra de Dios. Entonces, usted y yo tenemos ese compromiso. Así es que desde hoy, le digo yo, para la otra semana, el otro domingo, quiero que dé fruto. Quiero que diga usted, sí evangelicé a uno, aunque sea. Le dejo esa tarea. Aunque sea por Facebook. Aunque sea ahí por Facebook. ¿verdad? Pero no quiero que vaya a decir es que no puede salir a la calle porque está contaminado. Entonces por Facebook me dice, sí, mire, aquí está la foto, a él evangelicé. Así es que ahí les dejo esa tarea. Dice, funciones del ministerio evangelista, anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio. O sea que uno tiene que anunciar las buenas nuevas. No que le va a ir a decir, mira, es que yo ya no aguanto esto. No, anunciarle la buena nueva, que aunque nos esté lloviendo, como dice la palabra de Dios, ¿va? Es cierto que Dios nos lleva al desierto muchas veces, pero a mí, como me dijeron una vez, me es necesario llevarte nuevamente al desierto, me dijeron. Pero mire, yo dije, no protesté, sino que le dije, gracias Señor, gracias porque yo sé que ahí me vas a hablar a mi corazón, le dije. Y hasta aquí, sinceramente, yo les digo que no sé si ya me llevó, ya me sacó o no me ha llevado. Pues pero, ya no lo metió. Pero yo sinceramente les digo yo, usted diga así. No sé si, pero si nos ponemos a protestar que, no Señor, si yo ya estuve ahí, y que quita que lo pueda mandar otra vez al desierto. Amén. Si va con el Señor de señores. Amén, ¿no? amén. Ya vieron al pueblo de Israel, le dijeron que iba a pasar el desierto, pero no iba solo. Iba con el Señor, iba con alguien que lo iba a guardar de todo, le dio agua, le dio comida, le dio de cobertura, ¿va? Entonces, si alguien le dice a usted, te voy a llevar al desierto, pero ahí vas a tener comodidad, ¿por qué no ir? Imagínense, el pie les crecía junto con el zapato, o el zapato con el pie, no sé cuál de las dos cosas, pero puchica, digo yo, y el vestido, el traje también les crecía, o sea, no se les gastaba. O sea, el Señor tenía el cuidado de cada cosa, por más mínima que sea, que nosotros digamos, pero si eso es de todos los días, el Señor siempre va a tener ese cuidado.
El Señor siempre va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Y cuando nos lleva Él al desierto, nosotros decimos, vemos lo negativo, el sol, el calor, la tormenta, esto, lo otro, pero no vemos que ahí vamos a tener amoríos con el Señor. Ahí vamos a estar solitos los dos juntitos cerca de Dios, dice la alabanza del apóstol. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que ahí vamos a estar solitos cara a cara con el Señor y vamos a sentir tal vez apartados de todo el mundo, vamos a sentir más su presencia y nos va a limpiar y trae un propósito nuevo para cada uno de nosotros. Dice, otra de las funciones del ministerio evangelista, dice, sanar y libertad, ¿va? Porque yo no sé si usted ha visto alguna cuestión de una, ¿cómo le dice?, campaña evangelista, ¿va? Nosotros hemos ido a campañas evangelistas donde la gente ha sido liberada, donde la gente ha hecho cuestiones de sanación también, ¿va? Hemos visto cómo cuando yo por lo menos he visto, ajá, con la pastora Lisney de Font se ha dado eso. He visto yo cómo le creció un pie a un niño. Él era cojito de su pierna y le hicieron que le llegara así, pero sí, el Señor le hizo que le llegara al pie a ¿va? su normalidad. ¿Va? Pero esos son los milagros que tenemos que ver. Esas son las cosas. Tal vez de repente algún día nos va a tocar hacerlas, ¿va? Pero también, ¿qué dice? Seamos vasos de honra, seamos vasos útiles, ¿verdad? Pero un vaso útil tiene que estar limpio por fuera y por dentro, Amén. ¿verdad? Para que el Señor nos pueda utilizar, para que el Señor nos mire dignos y diga, bueno, aquí derramo esa sanidad. Y miren, cuando uno es un vaso frágil, un vaso útil, ¿va? Como decía el apóstol un día, la unción que cae y usted la transmite, con algo se queda uno, ¿va? Esa sanidad interior. Tal vez de repente no es alguna enfermedad, sino que una sanidad interior del alma, del espíritu, que uno pueda tener, es sanada. Entonces no es por fuerza una sanidad en el cuerpo, porque como ustedes se recuerdan que somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, entonces puede ser de que esté dañado nuestro corazón, puede ser que esté dañada nuestra alma, que nos han hecho daño, que nos han hecho mal, ¿verdad? Que nos han esclavizado. Que nos han esclavizado, pero el Señor viene a liberarnos. Por eso es que el ministerio evangelista sana y liberta, ¿va? Él sana enfermedades, pero no solo enfermedades del cuerpo, sino que del alma y del espíritu, ¿verdad? Y liberta a aquellos que están cautivos, liberta a aquellos que han sido, se han tirado al vicio, a las drogas y todo eso. Nosotros hemos visto, mire, si nosotros le contáramos todas las cuestiones de donde hemos ido a las aldeas, como decía el apóstol, al jute los voy a mandar, decía él, ¿va? Cuando a alguien no muy le caía bien, decía, al jute los voy a mandar, decía. Yo ya fui adelante del jute, decía yo, porque fuimos adelante de una aldea del jute, ¿verdad? Ya estábamos siguiendo a hablar de la palabra de Dios. Pero miren, vamos a continuar. Dice, recorrer aldeas y ciudades predicando el evangelio. O sea que el ministerio tiene que ir predicar a aldeas y ciudades. O sea, miren, así como les dije yo fui a varias aldeas de aquí de Guatemala, de aquí del Quiché, de San Marcos, de aquí ¿cómo se llama? De Progreso, pero también, gracias a Dios, me fui a México, a Colombia. a Colombia,
¿va? Entonces Dios ha utilizado a este vaso. Tal vez de repente tal vez falta todavía limpiarlo otro poco, ¿va? Pero gracias a Dios Él nos ha utilizado, nos ha hecho ir a predicar su palabra. Hoy en esta cuestión de encierro que tenemos, nos sentimos algo triste porque no hemos ido. No hemos querido, no hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero Dios sabe, ¿va? Ya con los 5 que tenemos, nos tenemos que cuidar más, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir cuidándonos, porque si no, ya no va a haber chance para ir a predicar. Ahora miremos las funciones del ministerio pastoral. Dice, la palabra pastor se traduce del griego poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaños, no meramente uno que los alimenta, entendiéndose que un pastor conduce a paciente a la iglesia con un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. O sea que el pastor es el que lo une a uno. El pastor, por eso es que dice la palabra de Dios, donde dice, va, les daré un pastor conforme a mi corazón, dice el Señor, va. O sea, y el Señor, el corazón de Él es amoroso, ¿va? A mí, miren, el Señor da varias lecciones donde hay amor del Señor. Yo no sé si usted ha sentido el amor de Dios, ha sentido cómo Dios lo ama a uno. Tal vez de repente no dice, no tiene, y de repente ahí está la provisión, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque dice ahí la palabra de Dios que Dios tiene cuidado de sus ovejas. Y Amén. así es la función del pastor, que tiene cuidado de sus ovejas, que tiene cuidado de aquellos que están en su redil, ¿va? Y si no, miremos al apóstol, ¿no? Miremos el apóstol, él tiene cuidado de su redil, ¿va? Tiene varios ministerios, pero ahí está. Y yo me imagino que ha de estar orando por cada uno de ellos. Tal vez de repente, no por nombre, digo yo, no sé, pero con solo saber de que nosotros estamos bajo su cobertura. Por eso les decía yo que esto es por fe, ¿va? Porque saber de que estamos bajo una cobertura apostólica, solo eso, esa función, ya la miran las potestades de allá afuera y no nos tocan, ¿va? Pero esas funciones son las que debe tener. Ahora la función del pastor, dice, mantener el rebaño unido, nos defiende del maligno a las ovejas. ¿Qué hacía David, el rey David, cuando cuidaba las ovejas de su padre? Se enfrentaba con leones. Él se enfrentaba y le dice ahí que del hocico le quitaba una oveja. Imagínense, yo no me atrevería de un león, ¿va? O de un oso, ¿va? Pero él le quitaba, dice, del hocico a la oveja y saber si mataba al león o al oso, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, el pastor es el que tiene cuidado por cada uno de nosotros. Tal vez de repente usted no lo sienta, pero porque, como le digo, todo esto es espiritual, ¿va? Y nosotros tenemos que tener esa certeza que ellos nos cuidan, ¿va? No que tal vez de repente dirá usted, si el apóstol ni cuenta se da. Ni me llama, ni me llama, pero imagínense cuántas llamadas tendría que hacer el apóstol Sergio por cada uno de nosotros. ¿Qué tiempo le daría a él de estar llamando?
¿va? Y de estar preparando su tema que va a dar. Y ya vio que él hasta ahorita está descansando un poco el domingo, porque predica uno sí, uno no, un servicio sí, uno no, ¿va? Pero antes, hay veces que cuando empezó que los fines de semana, él se predicaba sábado y domingo, y los 4 servicios, ¿verdad? Pero póngale, por eso es que es más que todo es espiritual eso, creerlo a uno en su corazón, que él está atento, porque miren, la verdad es que yo lo miré cuando íbamos a hacer la cuestión de la boda con ella, con esta, ¿va? con mi viejita. ¿Y sabe qué me dijo el pastor Abraham? Es que a vos te tiene en el ojo el apóstol. Y yo, ¿quién soy yo? ¿Va? ¿Quién soy yo para que? ¿Va? No, Dios, el apóstol te tiene el ojo, como dijo aquel anuncio, ¿va? En la mira con cariño, ¿verdad? Entonces, así nos defienden, velan y dan cuenta de las almas de cada oveja. Y eso va a ser así cuando seamos arrebatados. El apóstol es el que nos va a entregar. Ellos son los ministros, los 5 ministerios nos van a ir a entregar, ¿va? Van a ir a entregar. Imagínense en una boda de aquí de la tierra, y que estén los padres presentes. ¿Quién es el que entrega a la novia? Es el papá. Entonces así va a ser la boda, van los 5 ministerios. Por eso es que donde dice, va, 60 valientes la cubren, dice, va, para ir a entregarla. Y esos 60 valientes son los ministros primarios. Entonces nosotros tenemos que dejarnos. Por eso, miren, es que es tan importante y tan necesario estos ministerios, ¿va? Mucha gente los ha tomado por algo. No, yo soy pastor y el Señor y yo y nadie más. No, ¿cómo así, va? Y yo le decía bueno, entonces, y no reconoce a apóstoles, no hay en este tiempo, ¿va? Pero están nosotros mutilados en la mano de Dios. Estamos en este tiempo. Por eso es que este tiempo final que nos tocó vivir, es que nosotros tenemos que prepararnos bien. Por eso, miren, uno de los ministerios es esto, la leche. Pero esto, dice también ahí la palabra, que es la leche espiritual, no adulterada. Y hay gente en la actualidad que ha adulterado esa leche, ¿va? La han transformado para su sabor y antojo. Pero nosotros hemos tenido la gracia del Señor que se ha derramado en el apóstol Sergio, que nosotros hemos tenido ese cuidado de él, ¿va? Hemos tenido ese cuidado de que él no nos abandona. Miren, ahorita yo miro por aquí por la casa, muchas iglesias se cerraron, ¿ya? ¿Va? ¿Pero por qué? Porque no tienen cuidado de estar llamando, de estar... como digo yo, miren, nosotros hemos cumplido con nuestro diezmo, ¿va? Hemos cumplido porque sabemos que es cierto que allá hay gastos también. Entonces tenemos que cumplir, ¿va? Pero eso es ya cuestión de nosotros con el Señor. Pero es la cuestión de la doctrina que nos han inculcado a cada uno de nosotros, ¿va? Que atrás del diezmo, dice, va, está la bendición. Si uno quiere su bendición,
tiene que, y el diezmo es el que abre puertas. El diezmo es el que es una llave, un chorro que se va a abrir para la bendición. Amén. ¿Va? Entonces, pero bueno, ya vamos vamos entrando ya del diezmo. Ahora el ministerio magistral, dice el maestro. Dice, el término maestro se traduce del griego didascalo, que significa enseñar. Los maestros se ocupan de la enseñanza en la exposición integral de la verdad mediante el Espíritu Santo. El que he llamado ese ministerio tiene sus oídos circuncidados para poder enseñar la doctrina que se les es dada y poder delinear la palabra de Dios. O sea que un ministerio magistral, miren, es bonito, es apasionante. A mí el que me gusta, a mí es la escatología. Enseñar escatología es lo que me gusta, ¿verdad? Pero como me decía el hermano diácono, decía, uno tiene que empezar de abajo para poder comprender la palabra de Dios. Pero si uno de una vez quiere posta y todavía no está con leche o con papilla, no puede digerir bien los alimentos, y si los digiere se puede empachar. Entonces nosotros, por eso es que empezamos con la leche espiritual no adulterada, para poder ir creciendo y creciendo. Tal vez ustedes dirán, pero si eso ya lo vi, pero miren, gracias a Dios, hay cosas que aquí ya se me habían olvidado. Pero hoy, gracias a Dios, aquí ya me refrescó la mente, me habló Dios de otras formas, y así Dios le habla de diferentes formas, ¿va? Para poder comprender la palabra. O sea que el término magistral, dice, el ministerio magistral es el maestro por excelencia. La gente se maravilla y admiraba de la forma como el Señor Jesús enseñaba, porque lo hacía con autoridad, y al enseñar guiaba, instruía, delineaba bien la palabra, enseñando verdades que libertan. O sea que el Señor, miren, cuando alguien se oponía a la palabra de Dios, por ejemplo los fariseos, ¿va? O los saduceos, el Señor les hablaba claro y pelado, y no andaba con tapujos diciendo, es que es maestro de la palabra. No, él les tiraba ahí hipócritas y así les tiraba, ¿va? Pero aquí el maestro por excelencia tiene que lograr de que la gente comprenda la palabra de Dios. Tiene que lograr de que la gente reciba ese rema, que no solo el logos, sino que rema también, ¿va? El logos tal vez no le va a servir mucho si usted no lo hace rema. El logos le va a servir solo, como decía el apóstol la vez pasada, para volverse cabezón. ¿Por qué? Porque sabe uno mucha doctrina, pero no la pone en práctica. Si yo la pongo en práctica, voy a hacer como este vaso, mire, lo estoy llenando y va a llegar el momento de dar. Entonces voy a dar para llenarlo nuevamente, ¿va? Porque nosotros, eso es lo que... Y si yo dejo el agua aquí varios días estancada, se va a chuquear. Entonces nosotros tenemos que dar el agua de la palabra para poder volverla a llenar, y por eso les decía yo la vez pasada que es bueno estar viendo los foros apostólicos para podernos llenar, poder estar recibiendo, para que cuando venga la prueba y cuando venga algo que nosotros no sabemos, ahí nos explican en esos foros apostólicos.
Entonces hermanos, ya el magisterial es el último. Dice que la gente se maravillaba o sea, el maestro tiene que hacer discípulos, dice el mandamiento del Señor, o sea, se ve cumplido ahí que uno tiene que hacer discípulos a las naciones, trazar bien la doctrina apostólica, enseñar a discernir la doctrina, o sea, abrir el oído para oír la sana doctrina, ¿verdad? O sea que el maestro es el que tiene que enseñar bien la palabra, como decía, nos dijo una vez el apóstol que nos fue a dar un tema allá en departamento, decía él, yo les doy la posta, decía. Yo no sé si ustedes, señoras, han hecho hilachas, ¿verdad? Entonces, la hilacha le dan a cocer la posta, ¿verdad? Pero usted la tiene que deshilachar para hacer las hilachas. Entonces, así es la palabra de Dios. Dice que nosotros nos dan la posta, pero ustedes la tienen que deshilachar, ¿verdad? A ustedes les estamos dando ahorita el pan, pero va a llegar el momento en que solo le demos la harina para que usted haga su pan, ¿verdad? Va a llegar el momento en que también solo le demos el trigo. Usted tiene que moler su harina y hacer su pan. O va a llegar el momento en que le demos la semilla. Usted tiene que sembrarla, tiene que cosecharla, tiene que llegar a la semilla y molerla y hacer su pan. Entonces nosotros tenemos que el ministerio magistral, esa es una de las funciones, enseñar a los siervos a hacer su pan. Y a discernir la doctrina. Y a discernir bien la doctrina, porque de nada sirve que usted reciba el logos sin rema. Entonces, hermanos, dice, en este tiempo Dios está mostrando a su pueblo el beneficio de los dones del Hijo, dones en forma de hombres que le han levantado con autoridad para la edificación del cuerpo de Cristo. En este tiempo, dice, es necesario los 5 ministerios. En este tiempo es cuando Dios nos está probando si nosotros confiamos en estos ministerios. Es cierto, imagínese que a usted le tiren vino. ¿Va? Mejor me lo hubiera tomado, dicen, ¿va? Pero no. ¿Va? Esto es un vino, no para tomar, sino para darle alegría, para darle gozo, para que usted tenga ese gozo en su corazón para recibir la palabra de Dios, para discernir esa palabra que está en el agua, ¿va? Para que Dios para que Dios le dé revelación, ¿va? De la palabra de Dios, aceite de la unción del Espíritu Santo y la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que poner en práctica, tenemos que hacer rema esta palabra. Amén. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna aportación, pueden decirlo ahora o callen para siempre. Sí, amén. El Señor lo bendiga, ¿me escuchan? Sí, hermano. Amén, hermano. Sí. Sí, amén. Amén. Hermanos, bendiciones para todos en esta preciosa tarde. Yo les quiero aportar algo, hermanos. El evangelista, cuando quiere poder hacer la función, la puede hacer, no importa donde sea, hermanos. Y no importa que no tenga tan bien, ¿cómo decirles? Que ya les hayan enseñado.
porque me acuerdo que yo iba en una camioneta cuando le empecé a hablar a una persona y le dije que había un Dios que la amaba, como había un Dios que le podía dar salvación y podía tomar el control de su vida y sacarla de lo que estaba pasando. Porque yo no sé por lo que usted está pasando, yo solo la veo que llora, pero yo sé que Dios es bueno, Dios en su amor y en su misericordia la puede sacar de esa situación y le va a dar de su ayuda y la va a sacar adelante, le dije. Porque dice usted, me dijo, porque yo ya lo he vivido, le dije, por eso se lo estoy diciendo, le dije, es que usted no sabe lo que me pasó, pero Dios sí lo sabe, le dije, es que me despido del trabajo, 20 años de trabajar en el campero, me quedo sin trabajo, ¿qué hago? Ya estoy grande, no voy a encontrar trabajo. Pero hoy es el tiempo que usted puede entregar su vida a Cristo y Él le va a dar un trabajo especial donde usted va a entender qué trabajo le va a dar y cómo va a estar de ahí. Entonces la invité a la iglesia y le di la dirección y todo y oré por ella recibió a Cristo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los pocos meses la vi en la iglesia y se había abocado a alguien en una área para servir y la vi sirviendo, le estaba sirviendo en orden y cuando me vio me abrazó. Y entonces, hermanos, no podemos callar, sinceramente no podemos callar, porque hay personas que van en un bus, que porque las despidieron, que porque el esposo, que porque un hijo, qué sé yo, por lo que estén pasando, hasta por una enfermedad. Pero si uno les habla que hay un Dios bueno y poderoso que los puede salvar, que puede darles vida y vida eterna y puede cambiar su situación y que no hay nadie como Él, de veras, hermanos, créanme que Dios es bueno y lo respalda a uno, porque Tere se llama esta hermana. Cuando yo voy viendo a Teresita ahí, y mire, recibió la bendición cuando yo iba a la iglesia, porque ella en su carro me traía a veces para acá, y me dio la noticia que también cerca que por aquí vive, por donde yo vivo, pero sí, hermanos, no podemos callar, donde estemos, en un hospital, en el mercado, donde podamos estar. Amén. Hablemos de la salvación. Ahí estamos funcionando como evangelistas. Amén. Y Dios va a hacer la obra si dice tu palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Amén, Amén. así es. Pasamos por situaciones duras. No va a estar contento Satanás que solo se hayan rescatado almas para Cristo y que nuestra corona tenga perlas, si Él no está contento. Yo por eso digo, yo sé que hay momentos de pruebas que uno las tiene que pasar y duele, pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque Amén. Él sabe cómo ponernos en alto, ¿no? Amén, Gozo amén. con ustedes, me gozo de esa palabra tan linda, esa explicación. El Señor los bendiga a todos. Y gracias también por sus oraciones, hermanos, por hermanas, todos por lo que han hecho con mi persona. El Señor los bendiga de una manera grande, una manera linda, una manera especial. Y como dijo el apóstol una vez, que nos reporten bendiciones, hermanos. Amén, recibimos. Amén, gracias hermana. Como dice la hermana, que nosotros donde quiera que podamos llevar la palabra, por eso es la gran comisión, ¿va? No es por fuerza tener el ministerio evangelista, no, si nosotros somos, como dice ahí, ¿va? El Señor nos ha constituido para ser evangelista, para ir y predicar el evangelio. No dijo él así, tienen que convertirse primero en ministro del evangelio. No, uno puede evangelizar a su vecino, a su familiar o a alguien que esté pasando problemas, ¿va? Y que Dios le ponga en su corazón, ¿va? Y así como la hermana Griselda que le puso en su corazón hablarle, y ahí está el fruto, ¿va? Ahí vio ella el fruto, y más que eso, tenga por seguro, hermana, que usted tiene una perla en su corona. Así dice la palabra de Dios. Tiene una perla ya en su corona. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguno de los demás hermanos que desee? Amén. No, hermano, no sé si me escucha. Sí, mamita, te escuchamos. Una duda. Yo apunté a muchas cosas, pero dentro de lo que es el evangelista y el maestro, hay muchas características muy semejantes, ¿verdad? ¿Qué podríamos como hacer clara la diferencia? Más algo pequeño.
El evangelista La diferencia clara y el maestro. y el maestro. Evangelista. Es que el evangelista es el que le predica a aquellas personas que no han conocido al Señor. Que aún no tienen nada. Sí, que todavía no tienen una relación, ¿va? Con Dios. Y en cambio el maestro es el que prepara, digamos, a los siervos de Dios, ¿va? Digamos, no le podemos dar el ministerio evangelístico, le da a las personas doctrina, digamos, leche espiritual, digamos, ¿va? Pero cambio el maestro ya le da vianda, ¿va? Ahorita estamos empezando, pero va a llegar el momento en que le tenemos que dar vianda, ¿va? Por eso les decía yo que el ministerio magistral, ¿va? Tiene que desarrollar bien la palabra, tiene que, para que, digamos, el que la está escuchando la entienda perfectamente. Y eso es figura de que, digamos, como les decía yo, ahorita les estamos dando, digamos, supuestamente papilla, ¿va? Pero va a llegar el momento, por eso les decía yo, de que les vamos a dar harina para que ustedes hagan su pan. Pero eso es figura de que, yo ya comprendí esto, ay, qué glorioso. Y miren, tal vez ahorita no van a comprender algunas cosas, pero más adelante van a comprender y se van a gozar en la palabra de Dios, porque entendieron. Miren, yo les soy sincero, cuando recibí mi doctrina, yo no entendía la cuadrimensión de Dios, ¿va? Pero ya cuando estuve a otro nivel, fue cuando entendí la cuadrimensión de Dios y me hizo... Yo me gozaba, tal vez yo solo, pero quería compartirlo, y vos hasta, como quien dice, hasta ahora descubriste el agua azucarada, ¿verdad? Pero yo me gozaba porque entendí la cuadrimensión de Dios, ¿verdad? Pero así nos va el ministerio magistral, es el que enseña, pero ya prepara a los digamos, para ser siervos de Dios, ¿verdad? Cambio, el evangelista va a atraer a aquella gente que no tiene a Dios en su corazón. Amén. Hermana Iliana, el evangelista es el que extiende la red para que pueda pescar. El maestro es el que ya tiene a los discípulos en el aula para poderles enseñar. No sé si te quedó más claro. Muy bien. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Fernando. ¿Hermano Fernando? Sí, hermano Fernando, díganos, cuéntenos. Sí, hermano Amén. Fernando. Esa cosa no tiene mucho volumen. Pues ahí tratando de ubicarme en tiempo y espacio en el estudio, está muy bonito. Yo creo que había recibido esta doctrina en otro lado con ustedes y me goza mucho volver a repasarla. Algunas cosas se me habían olvidado como la proyección que hizo la hermana Lidia en el pizarrón que tenían ahí, ¿verdad? Es muy lindo seguir aprendiendo y como dice el hijo Pablo a Timoteo, que para él no es... Hermano Fernando se nos fue. Volví a aprender cosas nuevas y me gusta mucho estar, aunque sea aquí en el carro, poder acompañarnos en la reunión, hermano. Que Dios lo bendiga, hermano Fernando. La verdad es que nosotros estamos viendo, bueno, que nosotros lo miremos como humanos, yo creo que es de más. Pero el Señor está viendo el esfuerzo que usted está haciendo por aprender más de su palabra y por estar en un momento aprendiendo de Él, enamorándose más de Él.
Entonces el Señor eso no lo va a dejar sin recompensa. El Señor en el momento adecuado, Él le va a dar la recompensa de ese sacrificio que usted está haciendo para poder compartir de la palabra del Señor. Nosotros lo bendecimos desde ya. Usted sabe que lo apreciamos mucho. Y créame que nosotros oramos por cada uno de ustedes y sabemos que lo que viene para usted, el Señor me decía que usted es un diamante, pero el diamante hay que limarlo, al diamante hay que, para quitarle la impureza. Entonces, en ese momento, probablemente es el que usted está pasando en este instante, pero cuando ya se ha terminado ese diamante, nos va a dejar ciegos, hermano Fernando. Nos va a dejar ciegos de la luz que va a transmitir, de la luz que hay dentro de usted, que el Señor ya colocó. Esa luz se va a reflejar y va a hacer grandes cosas el Señor con su vida. Así que yo le digo, siga adelante. El Señor lo ama, el Señor lo tiene en el hueco de su mano. Él no lo va a dejar, siempre, siempre lo va a sostener. Y por eso lo bendecimos como a cada uno de ustedes, mis hermanas amadas. Amén. ¿Verdad? La hermana Silvia. Hermana Silvita. Active su micrófono. Ahí está. Créanme que se han dado momentos de recibir toda esta enseñanza. Yo también estoy así como igual que el hermano Fernando, que sí le había recibido esta oportunidad, pero en esta ocasión como que es distinto porque yo sí entendía un poco referente a lo de la ¿verdad? Donde se guardaban los 5 elementos, ¿verdad? Significado, claro, que no había quedado así como que muy claro al principio. Yo tenía cada uno a nivel ministerial y eso, gracias a Dios, ya fue como que un enfoque más claro de los 5 ministerios y yo también el de las, ¿sabes? ¿Verdad? Es una representación muy linda, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? Porque créanme que cuando alguien ya viene de parte del Señor y muchas Los hijos de le quiere mostrar de otra forma la palabra, ¿verdad? Que se está dando. Y yo les voy a decir esto, aquí estamos, gracias a Dios, aprendiendo de él, últimos tiempos, de ver de todas estas cosas, estamos en tiempo de seguir aprendiendo. Y yo les quiero decir algo en este momento, ¿verdad? Nos hemos esforzado cada uno, pero yo quiero felicitar a la hermana Grisel, porque acaba de pasar una operación y aquí es sentadora ahí, tiene que estar acostada, pero no le importa. ¿Por qué? Porque el Señor la ha levantado por medio de su Espíritu Santo para que siga aprendiendo. O sea, eso es admirable porque puede ser que muchos, no se conectan, no sé qué, pero ahí está la hermana recién operada, haciendo su dieta y todo. Digo, bueno, aquí me voy a meter y ¿qué? O sea, el Señor es que lo llama a uno y la verdad cada uno tenemos una función y yo sé que el Señor va a recompensar a cada uno el esfuerzo. Pero yo quería decirles esto, ¿verdad? Porque eso muestra que no podemos parar hacia lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque estamos recibiendo, sí, puede ser básico, sí, pues lo hemos recibido exteriormente, sí, puede ser de que tal vez en su momento se dio esa oportunidad, ¿verdad? Pero el Señor nos llamó a algo muy grande. Entonces, bendiciones, tristeza, porque usted está demostrando algo que inspira. Yo pienso que para eso envía y nos presenta personas para poder vivir, pues, que estoy, pongámosle así, bien entre comillas, porque créanme que cada
grabación. para poder alcanzar la meta. José, apaga la grabación. Entonces, esto sería fundamental y créanme que sí,